Muy buenos días, qué gusto verles otra vez en esta serie de conversatorios, otro jueves. Felices Pascuas a todos y Gracias, todas. igualmente. Un gusto saludarles. Y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro tercer conversatorio ya. El tema es la no violencia activa. Y bueno, para dar la bienvenida, pasamos la voz a nuestra compañera Marta López. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, muy bien. Muchísimas gracias entonces para estar de nuevo con nosotros acá. Este día pues tenemos como objetivo de esta jornada continuar trabajando en el fortalecimiento de las capacidades para el diseño de estrategias, prácticas, técnicas y herramientas no violentas en la construcción de paz. Para ello, el día de hoy, pues vamos a tener el abordaje del tema de la no violencia activa. Y nos estará acompañando este día el Padre Jesús Mendoza, quien pertenece a la Arquidiócesis de Acapulco, Guerrero, México, y estará compartiendo con nosotros también su experiencia y el contenido que vamos a abordar este día, en compañía también de nuestra compañera Isabel Aguilar, quien es parte de la plataforma de construcción de paz y que es pues asesora técnica regional para la plataforma. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenidas y bienvenidos, y espero que tengamos una jornada muy productiva, muy participativa. Les invitamos a todas y todos a participar y a que podamos construir colectivamente también en esta jornada. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, para dar comienzo, pasamos la voz a Isabel y de paso les compartimos el link para contestar una pequeñita encuesta, ¿verdad? Es en Menti. Quienes ya lo usaron pueden dar clic en el link que ven debajo o también ahora que comparta la pantalla pueden copiar la página web que dice arriba y el código. Quien tenga alguna duda, por favor lo puede escribir en el chat o puede encender su micrófono y le podemos ayudar. Ahora voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana. Es un enorme gusto compartir con ustedes otra ocasión más para seguir creciendo, seguir caminando juntos y juntas y mejorar siempre en comunidad. Pues la pregunta que queremos hacerles es ¿qué entienden por no violencia? ¿Qué entendemos por no violencia? Pensemos un momento, esta frasecita, ¿no? Estas palabras, no violencia, seguramente las hemos escuchado en más de una ocasión porque trabajamos en construcción de paz, porque también se escucha ahora con tanta información que circula a través del internet, de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ideas nos provoca cuando escuchamos no violencia? Si ustedes pueden usar el link que Michelle colocó en el chat, pueden darle clic y entonces responder a esta pregunta. Pero vamos a también para que lo pensemos, ¿no? Recordemos que no hay respuestas malas, son las ideas que tenemos y justo toda la ciencia, toda la tecnología, todo el conocimiento humano se ha construido a partir de las ideas que colectivamente vamos construyendo. Entonces, les insto a que piensen un momento, que entienden por no violencia y que utilicen el Menti para poder contestar. Ya vamos viendo 2 respuestas. Pero yo veo que hay más personas aquí. Habemos 36, entonces vamos a conectarnos al Menti. A ver, ya vamos encontrando aquí algunas respuestas en la pantalla.
También nos están colocando respuestas aquí en el chat. Muy bien, Francisco, porque pues, si no se puede por mente, se puede por chat. Muy bien. Bueno, Francisco nos dice que no violencia es no agredir y ser empático, tratar con respeto a los demás y comunicarse, ¿verdad? También hay referencias a que puede ser no agresión, buscar soluciones pacíficas. Las no violencias son actitudes de tolerancia, dice resistencia pacífica, muy importante ese otro concepto, esa otra idea, comunicación asertiva, rechazar la violencia y continuar nuestra lucha. Qué bonita manera de enfrascarlo o de conceptualizarlo, mejor dicho, no cohesionar, no coercionar, perdón, a una persona de ninguna forma, eliminación de agresión, paz. Alguien ponía hasta arriba que podría ser incluso apatía, ¿verdad? Eso es también otra cosa que vale la pena que tengamos en mente. Muy bien, me parece súper bien sus contribuciones, ¿verdad? Dice alguien la capacidad de ver al otro y ponerse en su lugar, ¿verdad? Respetarle, ponerle atención y cuidado en la relación, súper cuidado de las relaciones. Las luchas de largo plazo, sí, en ocasiones, ¿verdad? La no violencia ha implicado esto. Acciones conscientes y humanas desde la ternura. Qué palabra tan hermosa, ternura, ¿no? Una palabra que desafortunadamente en el marco del individualismo y la globalización a veces se tiende a desacreditar, pero nosotras y nosotras que somos constructores de paz sabemos lo importante que es la ternura y que es algo que incluso tiene implicaciones sociales, ¿verdad? No solamente se trata de nuestros círculos cercanos, sino tiene implicaciones sociales. Cultura de paz, ¿verdad? Es el ejercicio del amor, nos dicen también en el chat, ¿verdad? Búsqueda de la paz. Bueno, tenemos 24 respuestas muy hermosas, valiosas. También hay compañeros que nos han estado compartiendo a través del chat. Si ustedes no pueden usar el Menti, se vale ponerlo en el chat. Muchísimas gracias, ¿verdad? Yo creo que esto nos da un buen marco para comenzar esta mañana. Vamos a seguir abordando este tema para ir co-construyendo nuestras ideas, afianzarlas, ratificarlas, quizás cuestionar algunas otras cosas, ¿verdad? Del cuestionamiento, de la duda, también salen construcciones positivas hacia el futuro. Así es que muchas gracias por su participación. Yo entonces ahora le paso la palabra a Michelle, quien nos va a colocar un video y después vamos a conversar un momento con el Padre Jesús. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver este video y les pedimos por favor que pongan mucha atención a lo que vamos a ver. Es importante poder ver a tres personas famosas, tres personajes famosos en la historia, a ver si los logran encontrar en este video. Es un video muy cortito y en este momento le voy a dar a iniciar. Vivir, hablar y actuar. Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
Perdón, tuve un error y eran 4 personajes famosos, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Ahora pasamos la voz al Padre Jesús. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Ahora, a partir del video, vamos a hacer una reflexión, una introducción que nos ayude a entrar en este tema. Los videos del Papa suelen proponer temas que son temas universales para toda la Iglesia y que tienen que ver con la fe. O sea, no es cualquier tema lo que el Papa asume en cada uno de sus videos, sino temas que tienen una profundidad que se arraiga en la fe. Y el contexto es que el Papa está haciendo una invitación en la Iglesia a releer la Pacem in Terris de Juan XXIII. El tema de la paz ha sido un tema recurrente en la enseñanza social de la Iglesia, y ya desde Juan 23 tenemos ese gran documento que orienta la vida de la Iglesia, que tiene que despegarse alrededor del mundo en favor de la paz. Porque aquí se entiende que el tema de la paz no es ajeno a la Iglesia. Además, es un tema clave que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, estamos invitados como a mirar la no violencia como una alternativa a las formas violentas de resolver los problemas en el mundo y en nuestras comunidades. Buscamos transformar conflictos. Buscamos transformar la sociedad, procesos de transformación social. Y hay quienes lo hacen a través de mentiras, a través de engaños y a través de violencias. En ese sentido, la no violencia es una alternativa que a lo largo de la historia del último siglo hemos visto que tiene resultados positivos. Y el Papa señala en este video que la no violencia no la podemos mirar como una debilidad, como hay quienes la miran así. Es débil y opta por la no violencia. Entonces, es más bien una fortaleza. Se necesita un espíritu fuerte para asumir este camino de la no violencia. Y en ese sentido, el Papa habla de las guerras, de las violencias, como irracionales, viscerales. Es decir, no parten del corazón del ser humano, parten de las vísceras, pasan de concepciones irracionales de la vida, de la historia, y de esa forma creo que podemos advertir cómo todas las violencias que nos acechan en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, tienen en su base una irracionalidad. Van contra la razón, no son nunca razonables. Por eso el video nos plantea la cultura de la no violencia. En América Latina hemos estado hablando de la cultura de la paz. La cultura de la paz implicaría esta cultura de la no violencia, entendida como un modo de ser, como un estilo de vida que nos sirve para todas nuestras relaciones, que nos sirve para vivir, para resolver problemas, para afrontar conflictos, incluso para transformar la vida de la sociedad. Entonces es una cultura, algo que brota de la vida misma, del corazón, de la mente, se despliega precisamente con ese horizonte de la no violencia. En ese sentido, la no violencia corresponde a la misma naturaleza de la Iglesia. La Iglesia anuncia el Evangelio de la paz.
Y el Evangelio de la Paz incluye una dinámica no violenta de vida. Miremos algunas figuras que tenemos en el Sagrado Escrito. Primero, miremos, por ejemplo, los cánticos del siervo de Yahvé en el segundo Isaías. Son 4 cánticos en los cuales el profeta mira a este pueblo de Israel, abatido por muchas situaciones irracionales, de sufrimiento, de dolor. Pero al mismo tiempo el profeta Isaías mira el gran potencial de este pueblo de Israel que tiene que afrontar los conflictos y las violencias con la fuerza que le viene de Dios. Es más, tiene una misión universal Israel, y esa misión universal la va a hacer precisamente con una actitud no violenta, una actitud de búsqueda de la justicia, del establecimiento del derecho, pero de manera no violenta. Después en el Nuevo Testamento tenemos la figura del Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de Dios, el que va hasta las causas de la violencia. Amenazan al ser humano, a la humanidad y a toda la vida humana. Entonces tenemos esa figura que nos puede ayudar a mirar ese Cordero que es Jesucristo, que viene precisamente asumiendo una manera de ser no violenta, una manera de ser que construye verdaderamente la paz. Y el mensaje central del Evangelio es precisamente eso. Repitamos las bienaventuranzas. Bienaventuranzas se incluye esa actitud básica que necesitamos los cristianos, la mansedumbre. La mansedumbre que no equivale a sentirse vencido o derrotado, sino una actitud de firmeza, buscando siempre la justicia y buscando la paz. En algún otro momento de ese discurso de la montaña, Jesús habla de poner la otra mejilla requiere de una gran fortaleza espiritual. Requiere una visión de la vida en la cual resistimos a los golpes que nos da la vida y no claudicamos en la lucha, en el esfuerzo por la transformación del mundo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio de la Paz, recordemos que Jesús asumía ese hermoso saludo israelita: la paz esté con ustedes. La paz les doy, la paz les dejo. Entonces, el Evangelio por su propia naturaleza construye paz. Si la paz no es como un añadido que le pongamos nosotros en la vida de la iglesia a partir de contextos violentos. No. La paz forma parte del Evangelio, es parte integrante de la vida de la iglesia y por lo mismo de la evangelización. Yo creo que si evangelizamos, estamos construyendo la paz. Y de esa manera, la evangelización incluye toda esa dinámica de pacificación del mundo, y esta incluye precisamente un estilo no violento en las relaciones con los demás, incluidos los enemigos. Recordemos cómo Jesús incluye el amor a los enemigos, parte sustancial de la vida cristiana. Recuerdo que Monseñor Romero en alguna ocasión, cuando era acusado de ser violento, él respondía: jamás hemos predicado la violencia, solamente la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en una cruz, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos
y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Entonces, señor Romero es precisamente una figura que tenemos en América Latina que jamás accedió a algún procedimiento que fuera contra sus convicciones cristianas. Por eso lo reconocemos como mártir y como santo, porque el evangelio fue precisamente el instrumento que él utilizó para estar con su pueblo y para hacer su parte como pastor en ese contexto violento que vivía El Salvador en ese tiempo. Creo que estos elementos podrían ayudarnos a visualizar este tema que estamos ahora dando. A partir del video del Papa podemos ir viendo la manera de ir asumiendo, irnos capacitando. Yo creo que la construcción de la paz en América Latina implicaría precisamente una dinámica de no violencia activa. Y creo que la Iglesia tendría como esa gran responsabilidad que la misma evangelización vaya asumiendo esa dinámica de la no violencia activa y que la vaya promoviendo en las comunidades para que estas sean en la construcción. En estos elementos, encaminar esta reflexión. Muchísimas gracias, padre. Y ahora para poder continuar, pasamos la voz a nuestra compañera Marta. Gracias, Michelle. Perfecto. Entonces ahora vamos a realizar un trabajo en grupos para los cuales vamos a organizarnos en grupos de 10. Michelle va a organizarnos y asignarnos en unas salas y vamos a contestar unas preguntas de reflexión. Las preguntas se las voy a leer en este momento, igual las vamos a escribir para que ustedes las puedan estar viendo y va a ser necesario que por favor elijan a una persona que pueda ser la relatora del grupo en la plenaria que vamos a tener después de este trabajo grupal, para lo cual tenemos 20 minutos. Las preguntas de reflexión que vamos a trabajar es la primera. En el video se observan entre los paisajes de guerra los rostros de los 4 personajes reconocidos, que eran los que les mencionaba a Michelle, por su legado para la no violencia. ¿Quiénes son estos personajes? La segunda, discutir en el grupo qué sabemos sobre estos personajes. Luego, reflexionar sobre si en nuestros países o comunidades hay algunas personas que se hayan destacado por su trabajo en la no violencia activa. Y finalmente, ¿qué pensamos del trabajo que han desarrollado, que han desempeñado estas personas que identificamos en nuestras comunidades o en nuestros países? Esas son las preguntas de reflexión con las cuales vamos a trabajar y posteriormente regresaremos a plenaria. Dejo entonces acá para la organización de los grupos a Michelle. Gracias, Marta. Y de todas formas, antes de pasar a los grupos, les voy a proyectar de nuevo el video para que lo veamos con calma nuevamente. E igual les pondré el link en los grupos para que puedan verlo las veces que sea necesario. Y yo sé que es 1:29 y a veces estamos más atentos en el contenido, ¿verdad? Del mensaje del Papa y no en lo que se está visualizando. Entonces, ahora hay que ver tanto el contenido como lo que estamos viendo, ¿no? Las imágenes. Entonces, lo comparto nuevamente. Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo.
y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos. Espero que hayan logrado ver a los personajes famosos, son 4. De todas formas, voy a volver a compartir el video en los grupos y también quería compartir en el chat en este momento las preguntas que también vamos a estar compartiendo en cada uno de los grupos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Marta, para 20 minutos. 20 minutos? Perfecto. Muy bien, ahí ya coloqué las preguntas y en este momento los mando a los grupos. Listo, en este momento les está llegando la invitación para unirse. Sí, Fanny, voy a compartir también el link del video en los grupitos para que puedan verlo. Listo, ya volvimos todos, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ya estamos todos de vuelta. Entonces quisiéramos pedirle, pues, ¿cuántos grupos al final se formaron? 4, ¿verdad, Michi? Sí, a 4. Perfecto, yo estaba en el grupo 2, no sé si se fijaron ustedes en el número de su grupo, pero si se fijaron en el número de su grupo, vamos a empezar por el número 4 para que nos compartan qué fue lo que conversaron en grupo con base en estas preguntas cuyo propósito era pues estimular la conversación. Vamos a ver qué nos dicen quienes estuvieron en el número 4. A ver. Adelante. Grupo número 4. Yo no me fijé en qué número estaba. ¿Casta, estamos en el 4? En Sí, el 4 Rosana, estaba es el 4. Alfonso, Casta, Francisca, Rosana, Adelante. Sonia. Ah, ok. Bueno, pues entonces me nombraron otra vez relatora. Prometo que ya es la última. Por algo será Pero que bueno, hasta... bueno, lo que pasa es que sí no nos dio tiempo, pero sí disfrutamos muchísimo la conversación,
porque recordamos cosas hermosas de todos y cada uno de los personajes. El que más tuvo conocimiento fue la Madre Teresa de Calcuta. Algunos la comparan incluso con Monseñor Romero desde la perspectiva religiosa, desde luchar por los pobres, etcétera, ¿verdad? Pero se fueron sumando cosas como, por ejemplo, pues su trabajo por los enfermos y específicamente por los leprosos. Y bueno, también pues que incluso tuvo que salir de su congregación para hacer un trabajo todavía más fuerte acerca de su lucha pacífica siempre por los que menos tienen, por los más desvalidos, por los más vulnerables. Y una cosa que a mí me gustó mucho fue una frase que nos comparte Casta, que dice, ella la invitaron alguna vez a hablar sobre la guerra y ella se negó a asistir porque dijo que todo lo que resistes persiste. Me encantó eso. Y entonces no se niega a asistir a eso porque ella no estaba en contra de la guerra, ella estaba a favor de la paz. Creo que de ahí tenemos mucho material para poderlo seguir pues saboreando, ¿verdad? Cuando le dieron el premio Nobel, también muy contenta ella por el dinero, pero no era para ella, claro, era para seguir su obra. Y luchó por los derechos, por los servicios a los enfermos, hizo centros hospitalarios, y bueno, pues sí, es un personaje sumamente conocido por todos. En cuanto a Gandhi, pues sabemos todos que luchó por la independencia de la India, de los británicos, pero lo sorprendente es que luchó desde la perspectiva de lo que acabábamos de decir al inicio, es decir, desde la perspectiva de la no violencia, desde no la guerra, desde la mansedumbre, como decían, del Cordero de Dios, ¿verdad? Como a través de al igual que yo confío en ti. Hey, preciosa, no, así como te dije a ti. Ya algo se atravesó. Como su protesta pacífica, pues dio resultados que todos conocemos. Y bueno, pues para mí fue un ejemplo que nos dice que sí se puede. Más que otra cosa, entonces su lucha fue no violenta, fue pacífica, fue un gran pacifista, no usó para la independencia, lo único que él pedía es que no se usaran las armas. Ahora, con respecto a Juan 23, pues su obra es muy grande. Hablamos de que fue después de las guerras cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo cuando iniciaron pues las guerras de Corea y de Vietnam, en donde todavía el mundo estaba muy, muy revuelto, todavía había muchas armas, todavía había mucho dolor. Y bueno, pues él estuvo en ese tiempo, me parece que también por ahí le tocó participar en la teología de la liberación. Y bueno, de lo que yo recuerdo es su palabra, bueno, que me llega mucho, que es abramos las ventanas. Él un día en el Vaticano dijo, abran las ventanas, porque la iglesia estaba muy encerrada en sí mismo, con sus ritos, con lo que pertenece pues a la iglesia, pero no podíamos abrir para ver qué más había, quiénes eran los necesitados, a quién realmente podíamos ayudar, cómo podíamos ayudar. Entonces, Juan 23, desde mi punto de vista, también fue un personaje que, bueno, yo admiro mucho por eso, ¿no? De que fue el que abrió la iglesia a lo que hoy es un camino tan importante al que nos invita el Papa Francisco, que es la sinodalidad. Es decir, salir y caminar con todos, ¿verdad? Especialmente los más vulnerables. Eso es lo que ahora pretendemos y estamos intentando lograr a través de muchas cosas. Aprovecho pues para contestar la siguiente pregunta, que cómo trabajamos al respecto. Pues eso, saliendo. ¿Y cómo vamos a salir? Pues en el caso de nosotras, que somos de Espere, habemos muchas, pues trabajamos por la paz porque somos, así nos definimos, como promotoras de paz, y juntamos grupos más o menos de unas 20 personas en donde se hacen unos talleres y la finalidad es trabajar por la paz personal de cada uno de los participantes, pero encaminado a una paz
que pueda ser más envolvente con todos los demás, ¿verdad? A promover las relaciones pacíficas, armónicas y congruentes con todas las personas, principalmente con las que nos rodean, principalmente con las que estamos más cerca. Bueno, esa fue contestación también de la segunda pregunta, porque no nos dio tiempo. Y de Martin Luther King, bueno, todos sabemos que fue el líder que logró, luchó por la liberación de la esclavitud de las personas negras, de afroamericanas, y pues él tenía sueños también pacifistas, ¿verdad? Como decíamos, tengo un sueño, y ese sueño es que algún día todos comamos en la misma mesa. Bueno, pues a grandes rasgos eso es todo lo que alcanzamos a platicar. Muchísimas gracias, Casta, por tu participación y muchísimas gracias también al Grupo 4. Quisiera pedirle a las personas del Grupo 3 si pueden enfocarse pues, en aspectos que Casta no haya abordado de los personajes que aparecieron en el video. Si hay algunos otros detalles de las vidas de las personas que ustedes conversaron y que también un poco nos cuenten que si pueden enfatizar esa parte, ¿no? Esta pregunta que hacía alusión a si conocen a alguien en sus comunidades, en su país, que está trabajando por la no violencia, desde el marco de la no violencia activa, está trabajando por la paz. A ver si hay alguien que del grupo 3, por favor, si nos puede compartir. Sí, buenos días. Me tocó a mí ser el relator. Bienvenido, Nacho. Las cuatro personalidades que se mostraron en el video ya se mencionaron. Vamos a empezar por Juan 23. Él vivió de cerca la guerra, ¿sí? Y él buscó la manera de salvar vidas, ¿sí? Fue lo que podemos mencionar diferente a lo que ya se mencionó por parte de Rosana. En cuanto a Teresa de Calcuta, ella realizó un proyecto de amor y de fe, ¿sí? Trabajó por los grupos de las personas más excluidas de la sociedad, ¿sí? Y puso un ejemplo de fe, de amor, de humildad y de servicio. Ella fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, ¿sí? En Calcuta. Acerca de Gandhi, todos coincidimos en que es el ejemplo natural de la lucha sin violencia, ¿sí? Al buscar la independencia de la India. Él promocionó mucho el amor por la humanidad, no buscó la revancha, ¿sí? Lamentablemente fue asesinado como consecuencia de sus actos. Y algo que consideramos importante, Gandhi manifestó en su vida la admiración que él sentía por Jesucristo. Y él expresó que como los cristianos, teniendo ese mensaje de Jesús, actuábamos de esa manera, ¿sí? Y nos demostró cómo la paz y la justicia pueden ser alcanzados sin la violencia, ¿sí? Y algo que me gustó en lo personal, una frase que compartió Alejandro, fue que Gandhi fue asesinado dando la vida por la vida. En cuanto a Martin Luther King, él utilizó su voz, la herramienta que él utilizó fue su voz para manifestar la desigualdad que existía con el grupo de afroamericanos, que eran considerados un grupo minoritario, y lo que él buscaba era la igualdad de estas personas para que tuvieran los mismos derechos, y lamentablemente su muerte generó actos de violencia, ¿sí? La manifestación de la gente por la pérdida de su vida. En cuanto a los ejemplos de personas de la comunidad que podemos hacer mención, se mencionó por parte de El Salvador, el padre Rutilo el Grande, y otros sacerdotes y laicos que han ofrendado su vida, y de parte también de María Julia Hernández, que fue la directora de la tutela legal del arzobispado, que documentó los actos de lesa humanidad que se desarrollaban en ese momento en el país. En Honduras se habló de Monseñor Ángel Marachana, que realizó programas para rescatar a personas de la delincuencia, de los grupos de la Mara y de presos
dándoles programas de apertura para que tuvieran la oportunidad de salir de ese ambiente. Y ya fue lo que alcanzamos a ver, diferente a lo que ya fue mencionado por Rosana. No nos dio más tiempo. Nacho, gracias. Pero fantástico, ¿verdad? Escuchar las vidas de personajes que son cercanos, más cercanos a nuestra realidad, ¿no? Como la señora Hernández, ¿no? De tutela legal en El Salvador, ¿verdad? O el padre Rutilio, ¿cierto? Eso es siempre muy aleccionador. Entonces, gracias al grupo 3. Vamos con el grupo 2 y por favor nos puede compartir. Sí, yo tomé las notas del grupo 2. Nosotros tuvimos la oportunidad de comentar cada quien lo que sabía de estos 4 personajes. Armamos el rompecabezas un poco. De las cosas que no se han mencionado o que nosotros tomamos en cuenta fue que tanto Martin Luther King como Gandhi murieron asesinados. En el caso de Juan 23 y la Madre Teresa, afortunadamente vivieron larga vida, pero en muchas ocasiones expusieron su vida. La Madre Teresa tuvo la oportunidad de ser una mediadora en el conflicto me parece en los años 80 en Líbano. El Papa Juan 23, antes de ser Papa, fue nuncio, fue nuncio en París, en la posguerra, pero también anteriormente en Turquía tuvo un papel, no sé si nuncio o algún cargo del Vaticano, y allí estuvo exponiéndose porque dio muchas oportunidades a los judíos que escapaban por ese lado, por Turquía, de la Europa ocupada de los nazis. Entonces, los nazis lo tenían en la mira porque sabían que él daba fes de bautizo y pasaportes y demás para apoyar a los judíos. Entonces, aunque no fueron asesinados, se expusieron. En cuanto a las personas que se mencionaron en nuestras comunidades, se habló del padre Solalinde, un padre Jorge Atilano, de las patronas, estas mujeres que apoyan a los migrantes que vienen de en ferrocarril, bueno, no ferrocarril, pero de carga, que van llegando al sur de México y que ellas incluso han sido amenazadas por los criminales, por las bandas criminales, y a pesar de eso siguen apoyando con comida y con artículos a los migrantes. También se comentó de los activistas por el medio ambiente. Aquí en México, la gente que defiende zonas protegidas, muchas veces son asesinados por los grupos criminales o por grupos antagónicos. Entonces, ser un activista del medio ambiente es arriesgar la vida también. Nos hablaron de que la Conferencia Episcopal de Guatemala ha tenido una intervención muy importante por la paz, específicamente Monseñor Rodolfo Quesada y algún otro nombre que no alcancé a anotar. Y lo mismo en Monterrey, los Jesuitas por la Paz y la Arquidiócesis de Monterrey también interviniendo para mediar en soluciones, en situaciones de conflicto. Es básicamente lo que pudimos comentar. Muchas gracias, Ana Laura. Yo estuve también en este grupo 2 y pues fue muy enriquecedora la conversación, ¿no? Porque además de mencionar los nombres de estas personas que están, que han trabajado históricamente cercanos a nosotros, como el nombre que se te olvidó, Ana Laura, es el nombre de Monseñor Gerardi Conedera. Él fue obispo de la diócesis del Quiché, que fue el área del territorio guatemalteco donde hubo genocidio, ¿verdad? Si van al Museo de la Memoria en la Ciudad de México, uno de los casos de genocidio que está expuesto ahí, junto con el genocidio judío y otros genocidios del siglo XX, es tristemente el caso de genocidio de mi país, ¿verdad? Y pues Monseñor Gerardi fue obispo de esta diócesis y durante la guerra pues luchó muchísimo, ¿no? Por salvar vidas, como tú decías, ¿verdad? Como decía alguien antes, ¿no? Monseñor Gerardi, también él fue el director del proyecto interdiocesano de la memoria histórica. Entonces,
con la iglesia, con el apoyo pleno de la Conferencia Episcopal, produjeron el informe de la verdad, que es uno de los informes que pues buscan, ¿no? La verdad, buscaron y siguen la memoria histórica de las víctimas, ¿no? Para poder presentarla al pueblo de Guatemala. Y después de haber presentado ese informe, él fue asesinado a pedradas y este año se cumplen 25 años de su martirio y 100 años de su nacimiento. Entonces también les vamos a estar convocando para que nos acompañen a conmemorar la figura de este hombre tan valioso y que es la desconocida, ¿no? A veces también tenemos muchas fronteras entre nuestros países y a pesar de que estamos tan cerca, pues este tipo de historias, este tipo de fuentes de inspiración y de vida, no las conocemos. Pero pues gracias Ana Laura y gracias, ahora vamos a darle la palabra, yo no quiero hablar mucho, pero me emociona hablar de Monseñor Gerardi. Vamos a darle la palabra al grupo 1, adelante. Bueno, gracias. Mi nombre es Gilberto. Yo pasando iba cuando me jalaron, ¿verdad? para ser el relator y realmente lo que decía Rosana es cierto. A veces uno por ir como tomando algunas ideas principales no logra saborear toda la riqueza que se va generando durante las reflexiones, las participaciones. Con relación pues a la primera pregunta, sí coincidimos en que los personajes que están citados en el video, realmente los 4 fueron grandes pacifistas y luchadores por la paz. A mí me ha llamado la atención la encíclica del Papa Juan XXIII, la Pacem in Terris, que fue promulgada el 11 de abril de 1963, y que se fundamenta esta encíclica en 3 pilares fundamentales, que es sobre la verdad, el amor, la verdad y la justicia. Yo creo que esos 3 elementos siguen tan vigentes hoy día, y como lo veíamos en el tema anterior sobre los pilares de la justicia, sobre los pilares en que descansa la justicia. Entonces, coincidíamos en eso en cuanto que pues nos han dejado un legado muy importante, y a partir de ese legado pues es que muchos hoy día siguen pues tratando de alzar su voz. Nos decían pues en Quesalapa, espero no haberlo tomado mal, el padre Virgilio en la parroquia de la Virgen del Refugio. Entonces, en donde a través pues de sus enseñanzas, él insiste mucho también en el trabajo por la paz, por la no violencia. Monseñor Romero incluso insistía mucho en esa frase de que la guerra engendra guerra, ¿verdad? Y entonces si la paz engendra paz, qué interesante será para nosotros. Hay sacerdotes entregados también. Sin embargo, decía alguien también que tenemos una cultura agresiva de parte de los medios de comunicación, que son los que a veces también con tanta, a veces, publicidad, a veces nociva, a veces tóxica, y eso de alguna manera pues nos somete a un bombardeo psicológico constante. Y decían pues que es importante utilizar más la razón y el corazón para poder ir haciendo sostenible la no violencia, utilizar los sentidos para comunicarse. Y además de eso también se decía de que hay organizaciones que están trabajando realmente por la paz. En Honduras se mencionaba ese trabajo que realizan las Cáritas, a nivel en donde Cáritas tiene algún nivel de presencia, esa coordinación con las parroquias, y que es lo que va ayudando también a ir generando esas condiciones de paz necesarias. Además, decían otros que estos 4 personajes pues realmente nos han heredado las formas de abordar
la no violencia para construir la paz y destacan el trabajo además que no ha perdido vigencia. El pensamiento y el quehacer de estos cuatro personajes siguen retroalimentando ese trabajo por la construcción de la paz. Luego, creemos que nosotros a nivel de la región, porque como ya Monseñor Romero ha dejado de ser solo de El Salvador, sino que es mundial, ¿verdad? Porque ahora, como dijo el Papa Francisco, ya no nos pertenece solo a los salvadoreños, ahora Monseñor Romero es de todo el mundo. Y en ese sentido, pues, ese esfuerzo, ese sacrificio realizado nos sigue llamando justamente a construir paz. Luego, lo que destacaban que dos de estos personajes pues realmente no eran católicos, ¿va? Como es el caso de Martin Luther King y Gandhi, y sin embargo han sido como también ejemplo en enseñarnos a cómo de verdad se puede construir paz rechazando la violencia. Entonces siguen siendo referentes, tanto así pues que hasta el Papa Francisco los cita a menudo. Alguien nos comentaba que tenía un problema, nos decía que desde Monterrey le cuesta ver si hay alguien por allí, pero a la vez reconoce que hay organizaciones que también están haciendo un esfuerzo por hacer un trabajo que coadyuve a la paz y que contrarrestre la no violencia. Por último, también se decía que es necesario que nos mantengamos abiertos a abrir el corazón realmente para no permitir que la violencia se siga generando, porque la violencia se genera desde quienes ejercen el poder. Entonces, eso, y luego tenemos que asumir esa responsabilidad de ser, como nos dijo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, para ser artesanos de la paz. Ya lo demás, pues ya hay mucha coincidencia en lo que plantearon los tres grupos anteriores, entonces me quedo por acá con estas reflexiones que nos compartieron los compañeros del grupo 1. Muchísimas gracias, Gilberto, por tu síntesis. Y gracias entonces a todas y todos por sus aportes, por sus reflexiones, por su compartir. Vamos entonces a pasar a un siguiente ejercicio y yo le voy a pasar el micrófono a Michelle para que nos guíe con este ejercicio. Adelante, Mich. Gracias, Isa. Vamos a ir nuevamente a Menti. Puse en el chat el link y agradeceríamos si nos ayudan a responder las preguntas que voy a estar compartiendo en este momento. Para estas preguntas sí necesitamos que se metan Es realmente un ejercicio sencillito y la idea es que practiquemos un poco, ¿no? Pero para esto sí necesitamos que se metan al Menti. Pueden ustedes hacerlo dando clic en el enlace que puso Michelle en el chat, o si no pueden ingresar a menti.com y utilizar el código que está aquí arriba. Gracias, Isa. Es que aquí la pantallita no me deja ver el código, pero está en la parte superior. 9704-8398. Gracias. Ya tenemos 6 personas y sumando. Y la pregunta, bueno, la afirmación es, las huelgas de trabajadores son un ejercicio de no violencia activa. Y hay que responder si esto es verdadero o falso. Muchas gracias a los que ya entraron. Vamos sumando. A ver, alguien que esté en desacuerdo, dicen todos verdadero.
18 personas. Las huelgas de trabajadores son un ejercicio de no violencia activa. ¿Verdadero o falso? Isa, ¿quieres que pasemos a la siguiente o harás Vamos un a comentario? preguntarle a alguna de las personas si se animan a decirnos por qué consideran falso y unas por qué consideran verdadero, pero muy brevemente, si hay alguien que quiera opinar, pues Isabel, yo, simplemente. Ajá, Nacho, adelante. desde mi perspectiva, es falso porque si esa huelga no es consensada, puedes estar dañando los intereses y derechos de otras personas. ¿Sí? Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. ¿Con quién sería que habría que hacer el consenso? Con tu contraparte, ¿sí? Entender, darle la oportunidad de que entienda cuál es tu punto de vista y por qué no estás de acuerdo en esas diferencias y buscar la manera mediante el diálogo de llegar a ese acuerdo. Ok. ¿Sí? Gracias, Si ya Nacho. se manifestó esa inconformidad y aún así persiste esa diferencia, entonces sí pudiera ser considerada como una manifestación verdadera de una no violencia. Ok. Después de haber agotado ese recurso previo, sí. Ok. Gracias, Nacho. Vamos entonces con la siguiente. Cuando hay relaciones desiguales de poder, tenemos que equilibrarlas con el uso de la fuerza. ¿Verdadero o falso? Cuando hay relaciones desiguales de poder, tenemos que equilibrarlas con el uso de la fuerza. Perdón, Michelle, pero la verdad esa pregunta no sé cómo responderla. Creo que paso de ella. Súper, también se vale. Gracias por decirlo, porque eso es también una posición, una opción, ¿no? Gracias. Muy bien. No sé si alguien quiere opinar al respecto de esta disyuntiva. Más que pregunta, pues es como una disyuntiva, ¿no? ¿Puedo opinar, Isabel? Claro, por supuesto. Mira, no es que yo dude respecto del uso de la fuerza, no estoy a favor de ella. Estoy de acuerdo en que las resoluciones pueden llevarse a cabo con acuerdos, con la palabra y con el uso de la paz, digamos, ¿no? Pero en nuestra historia, y en la antigua y en la moderna, me parece que algunas personas no encuentran otra solución más que el uso de la fuerza y la resistencia, pero con violencia, digamos, ¿no? A mí me ha tocado vivir también en algunas regiones de nuestro país estos asuntos de la guerrilla y la defensa de derechos de personas o de grupos sociales mediante el uso de las armas, que no ha llevado más que a la muerte y a más abuso del poder. Y que desde el punto de vista, no sé, entre comillas, pacífico, en los medios de comunicación también hay una resistencia al uso del poder respecto de la comunicación, respecto de los hechos que ocurren cotidianamente o de vez en cuando, donde la violencia es increíble. Hay un ejercicio del poder muy fuerte en contra de la prensa. Y hay una resistencia, digamos, pacífica por parte de la prensa que se limita a preguntar. La única arma que tiene la prensa es preguntar y publicar lo que mira, una realidad que a veces no nos gusta,
pero que está ahí y que no se puede borrar con no mencionarla. Y entonces ahí tú puedes convivir con grupos que te dicen que no encuentran otra salida más que el uso de la fuerza. Entonces, no sé qué contestar en esta pregunta. Creo que no se debe usar el uso de la fuerza, pero cuando escuchas argumentos de algunos grupos, pues no estás de acuerdo, pero tampoco les ofreces una solución. Gracias. Danel, ¿es tu nombre? ¿Danel? Mi nombre es Verónica Danel, Verónica. pero la máquina pone eso del iPad, entonces no sé cómo quitarlo. Muy bien, te vamos a decir Vero. Perfecto, gracias. Muy bien, Vero. Gracias por tu comentario, muy, muy valioso y justamente después vamos a tratar de abordar un poco esto. Nora, adelante, Nora. Gracias, Isa. Buenos días a todos. Dos aclaraciones muy breves nada más. No es lo mismo decir tenemos que decir pueden ser equilibradas, ¿verdad? El tenemos que es contundente, es absolutamente obligatorio. Entonces, las relaciones desiguales de poder ocasionalmente pueden ser equilibradas con el uso de la fuerza. Sí, ocasionalmente pueden ser equilibradas con el uso de la fuerza. Además, no todo es fuerza violenta. También hay fuerza legal, que no debemos olvidarla. Incluso con mis disculpas, hago una aclaración a la participación anterior. Las huelgas surgen precisamente porque la contraparte no es capaz de aceptar las necesidades de quien está haciendo las solicitudes. Desde luego que ya fácticamente, o sea, en las circunstancias de hecho, ya suceden muchas manipulaciones y mal uso de las instituciones legales, etcétera, pero las huelgas están debidamente reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creo que también es bien importante que cuando nosotros asumamos una postura, estar perfectamente claros en cuál es la realidad de la situación. Gracias, Isa. No, muchísimas gracias a ti, Nora. Y creo que también, no sé si Dina de Cáritas El Salvador también tenía levantada la mano. No, ese soy yo. Ah, Gilberto. perdón. No, de hecho, en nuestra legislación, tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo, las huelgas están reconocidas como un legítimo derecho de la clase obrera. Sin embargo, a mí me llamaba la atención también lo que el Papa nos decía en el video, cuando nos decía vivir, actuar sin violencia no es perderse, aún en caso de legítima defensa, porque el objetivo siempre será la paz. El punto acá es que culturalmente se ha venido, digamos, construyendo esa práctica de que si no se hace presión, si no se ejerce la fuerza, a veces no se le escucha al que presenta la demanda. Entonces, en ese sentido, es que muchas veces estas acciones generan actos de violencia, generan actos de inseguridad, incluso para los mismos miembros que participan en esas acciones. Y a veces, cuando no se han agotado todavía los canales correspondientes, entonces es importante como buscar el tema del diálogo, la negociación, el acercamiento, el entendimiento, para lograr realmente evitar justamente a desbocar en violencia. Pero como digo, de repente hay unos, ¿verdad? Porque dentro de los grupos siempre hay gente, como decimos, que le gusta sobresalir por justamente sus acciones violentas. Entonces, creen que por la fuerza es que se logran las cosas, se logran los objetivos, y entonces eso muchas veces genera que un acto que sea verdaderamente legítimo a veces se vea contaminado por acciones de vandalismo y destrucción, y eso de repente pues
lejos de acercar posiciones, lleva a distanciar más. Entonces, por eso, como decía alguien de los participantes anteriormente, es un poco complicada la pregunta porque de repente hay elementos que sí pueden ser válidos, que se pueden legitimar, pero de repente hay otros que no se pueden justificar. Gracias, gracias Gilberto, muy amable. Vamos a darle la palabra a Rosana y luego de tu intervención pasamos a la última a la última disyuntiva del Menti y luego vamos a una pequeña presentación. Adelante. Rosana, ¿tú querías hablar? Sí. Adelante. Nada más quería comentar. El uso de la fuerza equivale a violencia. Partiendo de ahí, si fuera así, pues sabemos que la violencia siempre genera violencia. Pero por otro lado, yo creo que también podemos observar los resultados. ¿Qué resultados habrán tenido las gentes que usan la fuerza para lograr un objetivo? Entonces ahí también podría ser la respuesta. Nada más es todo. Muchísimas gracias, Rosana. Ahora vamos a la siguiente disyuntiva y vamos que va a estar más fácil de contestar porque ya precisamente por estas reflexiones, este debate que hemos tenido, ¿no? Que ha sido muy enriquecedor. Los boicots económicos son una forma de ejercer violencia. Aquí nos dice Ana Laura que una vez más habría que distinguir fuerza y violencia. Y hay dos personas que han dicho falso. No sé si alguna quiere muy brevemente intervenir porque ya nos estamos acercando al final del tiempo. ¿Boicots de quién? Esa es la pregunta clave. Y también la definición de fuerza y violencia. Adelante, Dina. Gracias. Yo pienso que al igual que las anteriores, a veces depende de las partes involucradas, ¿verdad? Yo como pacifista lo puedo entender que hay otras formas, otras estrategias de cómo resolver las cosas, como se viene hablando de la cultura, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos un poquito impregnados de la cultura de paz. Pero normalmente este tipo de actividades se da entre patronos y obreros, o jefe empleados, o se da entre la clase pobre y la clase dominante. En este sentido, la experiencia en el país se agota el diálogo y no se resuelve. Entonces, se acude a estas estrategias de boicot como fuerza para hacerse sentir, como energía. Entonces, de ese punto de vista, yo lo veo falso. Y luego la otra parte no está en términos de ceder. Entonces, esto creo yo que se puede evitar cuando en los grupos hay esa cultura de paz, de diálogo, de la que se habló, de no violencia. Pero cuando un grupo está defendiendo sus derechos y el otro está defendiendo los suyos, allí hay intereses contrapuestos. Entonces, se necesita este tipo de recursos. Con el comentario que hacían entre violencia y fuerza, yo lo entiendo perfectamente. ¿va? Esto sería fuerza de un sindicato, de un movimiento, de un grupo, de una comunidad. Entonces, yo en mi comunidad tuve la experiencia con el sacerdote, lamentablemente, ¿verdad? Estaba en la DESCO, queríamos poner una puerta de seguridad por el tema de pandillas y de ladrones, y habíamos hecho un diálogo con él de por qué se iba a poner esto, y él aceptó. Pero después él, con un grupo fuera de la comunidad, levantó firmas y nos demandó para no poner la puerta. Entonces, porque él pensaba
de que se le iba a detener la feligresía de la parroquia. Entonces vea las diferencias después de hacer un diálogo, de llegar a acuerdo, y él con un grupo hace esto. Entonces por eso le digo, cuando hay intereses distintos, es necesario esto, solamente. Muchísimas gracias, Dina. Y también aquí nos dice Vero desde el chat que pues si son desde el poder es violencia, pensemos en el boicot del gobierno de los Estados Unidos al pueblo cubano. Si es de la pareja es violencia, ¿verdad? Pensemos en los, normalmente son los hombres estadísticamente que dejan de dar si hay una separación, dejan de dar el dinero a la pareja para conminarlas o forzarlas a algo, ¿no? Y si es de ciudadanos, puede ser resistencia. Digamos que si hay un incremento indebido de algún producto, si todos tuviéramos el nivel de conciencia para decir no vamos a comprar esto, ¿verdad? O no vamos a comprar productos que impliquen maltrato animal, no vamos a comprar productos que sepamos que es ropa, por ejemplo, que es de estas marcas famosas que tienen grandes maquiladoras y que tienen unos tratos completamente inhumanos. Este es un tipo de boicot económico porque lo que está afectando son los intereses de las empresas. Entonces, este es un comentario bastante valioso. Alejandro también dice, todo boicot económico es violencia y fuerza, porque se da de alguien con poder de decisión o económico que priva a gente con menor posibilidades. Ahí estaría entendiendo yo el caso por ejemplo, del caso del boicot a Cuba, ¿verdad? Bueno, gracias. No sé si había una mano levantada desde hace un rato, sí, perdón. Justo, dale. A ver quién es esa mano levantada. Hugo, adelante, Hugo. Sí, bueno, hay una perspectiva diferente de los boicots. Sobre todo hay un manual muy interesante de la resistencia activa, pacífica, no violenta. Y los boicots están marcados como una forma de no cooperación al ente poderoso. Entonces, por ejemplo, en México ya ha habido un boicot nacional cuando el gobierno, el gobierno revolucionario de Calles hizo una ley injusta para la iglesia. Entonces, hubo un boicot nacional para no pagar impuestos. Esto es, el pueblo se organiza para, cuando ve una injusticia, se organiza un boicot. Aquí se han organizado boicots en Monterrey para no pagar el predial cuando es muy alto. Los ecologistas organizan boicots en contra de la pesca injusta. Es decir, el boicot es un instrumento, es una herramienta que usan los menos débiles ante actos injustos del poder que desequilibra una relación. Entonces, el boicot también se puede usar a la inversa, pero en este caso es una manera no violenta de oponerse a una ley injusta, a una medida injusta, a un acto de violencia, a través de un boicot no violento para sensibilizar a los demás de lo que está haciendo el poder, o bien para integrar más, digamos, más seguidores a una causa. Entonces, el boicot económico también puede ser en contra de una empresa. Aquí muchas veces no consumas o no vayas a tal lugar porque maltrataron a tal persona y sus empleados son tal o cual. O no consumas este producto porque va en contra de la salud. Entonces, hay muchas maneras de boicot que la no violencia lo puede utilizar. Es todo. Muchísimas gracias, Hugo, ¿verdad? Vamos a seguir. Aquí hay otro comentario en el chat, ¿verdad? Que habla de que pues, el no pagar impuestos no llega a ser un boicot económico. Yo creo que estos temas son precisamente por eso es que estamos haciendo estos conversatorios, porque es bien importante seguir reflexionando sobre ellos y
y seguir co-construyendo, ¿no? Caminos, veredas para la justicia que no son unívocos y que siempre son multidimensionales, ¿verdad? También Alejandro nos dice, pues lo importante es el contexto, ¿verdad? Y todas las preguntas nos han llevado a situaciones diversas. Efectivamente, ¿verdad? La idea era ponernos un poquito a tono con lo que ahorita vamos a hacer, y si me permiten yo voy a compartir una breve presentación. Voy a tratar de serlo muy ágil porque pues yo sé que ustedes conocen ya estos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero compartirles una breve síntesis de qué es la no violencia activa. Y le he agregado, ya si ustedes se dieron cuenta, pues al principio el padre Jesús sí mencionó el nombre, el adjetivo activa. Sí dijo en su presentación eso, no violencia activa. Pero después empezamos a hablar más que todo de no violencia. Y aquí yo sí le volví a agregar activa, ¿verdad? Porque hay teóricos, ¿verdad? Y hay personas que han estudiado todo este tipo de cuestiones que hablan de no violencia activa o de acción no violenta, precisamente para distinguir o para hacer el énfasis de que esto no es pasividad, ¿verdad? Como alguien mencionaba en el primer ejercicio de Menti, ¿verdad? Que a veces puede confundirse con pasividad, ¿verdad? O apatía. Pero bueno, ¿de qué se trata, verdad? También el Padre Francisco y el Papa nos dicen, es una manera de ser, ¿verdad? El Padre Francisco dijo, es un modo de ser, pero de actuar ante el conflicto. Y cuando hablamos de conflicto no hablamos de algo negativo en sí mismo, sino que algo positivo. Por eso he puesto ahí arriba esta imagen que viene de las filosofías orientales, que es el yin y el yang, que es esta unidad, ¿verdad? De lo positivo y lo negativo, de alguna manera integrada y moviéndose, dinamizándose mutuamente. Entonces, pero la idea es que cuando nosotros y nosotras tenemos una posición clara en nuestra vida, en nuestra manera de ser como personas que escogen consciente y deliberadamente no ser violentas, esto nos llama también a aprovechar la energía positiva del conflicto y tratar de potencializarla en lugar de estar viendo lo negativo. Entonces, esto no es fácil, ¿verdad? Se oye fácil, pero en la práctica no lo es, ¿verdad? Requiere entrenamiento mental, requiere entrenamiento de las emociones. No sé si ustedes se han dado cuenta, y si hacemos una autorreflexión, sabemos, por ejemplo, que el enojo, el enojo, la ira, eso es como una especie de músculo que entre más se practica, más se sube de tono. Por eso es que hay ejercicios, ¿verdad? Para poder dejar de ser violento. Hay terapias, incluso la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, busca que las personas no sean tan impulsivas. Entonces, esto de modo de ser no es solamente una cuestión de yo decir, yo voy a ser, de ahora en adelante voy a ser una persona no violenta. No, requiere entrenamiento. Luego, se refiere también a un conjunto de enfoques y prácticas, ¿verdad? Enfoques de trabajo, enfoques de diseño estratégico, ¿verdad? Política espiritual, ¿verdad? Requiere este acondicionamiento espiritual para hacerlo, sociocultural, ambiental, etcétera. O sea, es un enfoque y una serie de prácticas, tiene una serie de herramientas para transformar. Esto también lo dijo el Padre Francisco y lo dijo el video del Papa. O sea, tiene un propósito, por eso es activa, porque la idea es transformar socialmente, ¿verdad? Todo aquello que está irrespetando la dignidad humana y del planeta. Entonces también aquí hay una cosa que es clave a todos los planteamientos de la acción no violenta. Y es el respeto a la dignidad humana por sobre todas las cosas. Y gracias a estos enfoques que nos permiten hacer una comunión con la Madre Tierra, con la casa común de la que nos habla el Papa, ¿verdad? También sabemos que hay una dignidad en todo lo que tiene vida,
Entonces, esto es importante irlo incorporando en nuestra manera de ser. Y finalmente, la no violencia activa o la acción no violenta es un conjunto de herramientas. Por eso también puse ahí una palita y un pequeño rastrillito, ¿no? Es una herramienta concreta que permite construir armonía en medio de contextos violentos y conflictivos. Entonces, el boicot puede ser una herramienta, las huelgas también pueden ser una herramienta. Hay muchas otras cuestiones, inclusive esto es, y vamos a seguir discutiendo sobre esto, porque la acción no violenta, ¿verdad? Tiene una vertiente ética y una vertiente política. Y si perdemos la perspectiva, la vertiente ética, pues entonces podemos correr el riesgo de que desvirtuemos el carácter de la no violencia. Por eso es que es tan importante pensar en la dignidad, la centralidad de la dignidad humana y del planeta y de todo lo que tiene vida, ¿verdad? Eso es nuestro norte orientador para que no perder la cancha o el marco ético de referencia. Estas son las vertientes, ética, política, y yo siempre digo ético-política. Hay algunos politólogos que dicen que la ética no tiene nada que ver con la política. Pero eso creo yo, es mi perspectiva, nos tiene como estamos en muchos de nuestros países donde la corrupción, el tráfico de influencias, la falta de respeto realmente al Estado de Derecho nos tiene mal, ¿verdad? Entonces yo creo que sí debemos hablar de una vertiente de confluencia y por eso es que en esa vertiente de confluencia es que he puesto la paz, porque me parece que es cuando nuestro actuar como seres políticos, y cuando digo político no me refiero a político partidario, sino que me refiero a como miembros de la polis, esa polis griega, ¿verdad? Que nos hace ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué es un ciudadano? ¿Qué es una ciudadana? A mí me encanta la perspectiva de Hannah Arendt, esta filósofa, ¿no? Que dice que la ciudadanía es el derecho a tener derechos y a construir nuevos derechos. Entonces, la ciudadanía no es cuando nos dan nuestro documento de identificación personal, cuando nos dan, tenemos la mayoría de edad, etcétera. No. Los niños y las niñas ya tienen derechos, ya son ciudadanos y ciudadanas desde esta perspectiva ético-política y de derechos humanos. Entonces, aquí es una perspectiva que hay que mantener. Entonces, esto no se trata de un no hacer, ¿verdad? Aunque el concepto no violencia o acción no violenta, como quiera que lo unamos, tiene esta no, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, a veces se define por una negación, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino que se trata de un compromiso, es un compromiso de vida, de hacer lo que sea para evitar consciente y deliberadamente toda forma de violencia, que no es lo mismo que fuerza. Y quizás una palabra más afortunada sería en nuestro vocabulario fortaleza, no fuerza, ¿verdad? Fortaleza. Aunque si nos vamos al marco jurídico, como no me recuerdo quién nos lo decía, no recuerdo si fue Nora, pero si nos vamos al marco jurídico, pues sí, desde que existe el contrato social y este modelo político en el cual estamos los países que aquí estamos representados de alguna manera, somos repúblicas. Entonces, esto hace que el contrato social nos lleve a dejar el monopolio, el uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Y así dice la doctrina política, en el Estado. Entonces, por eso es que existen las leyes, y si existe la ley es fuerza, ¿verdad? Entonces, si la ley está, entendemos que el derecho de huelga existe como en el catálogo de derechos humanos. Entonces, si se realiza en el marco de la ley, pues, y hay esta posibilidad. El Estado tiene la potestad de ejercer fuerza,
¿verdad? Pero este es otro espacio. Lo que quiero decir es que sí necesitamos distinguir fuerza de violencia. Tampoco es pasividad, ¿verdad? No es desesperanza, no es apatía, no es creer que las cosas no se pueden arreglar, ¿verdad? Sino que, bueno, mantener la esperanza, aun cuando a veces la perdemos porque nos cansamos, somos seres humanos, pero intentar encontrar la esperanza, como digo yo, hasta debajo de las piedras si es necesario. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que sucede es que hay enormes desequilibrios de poder. Y en la actualidad, yo les invito a que consulten los informes sobre desigualdad de Oxfam. A mí me parecen muy buenos, pues que hablan que cada vez es más grande la brecha entre ricos y pobres. Nunca, como nunca en la historia de la humanidad, está esta división tan enorme, ¿verdad? Y es esta acumulación de riqueza y de poder en unas pocas manos. Esto lo que sucede a nivel mundial pasa en nuestras comunidades. Hay hombres, por lo general son hombres, también lo dice los informes de Oxfam, pero también hay mujeres, ¿verdad?, que tienen muchísimo poder. Y esto nos impide resolver los conflictos, porque para sentar a alguien a una mesa de negociación, pues es muy difícil llevarlo a la mesa de negociación si no existe voluntad política de hacerlo. Entonces, muchas veces los mecanismos de acción no violenta son mecanismos para crear esa voluntad política. Pero si lo hacemos desde la perspectiva de paz, con el pensamiento de dignidad humana, estos mecanismos de acción no violenta tienen que ser pensados estratégicamente, diseñar, ¿verdad?, cómo nos vamos a organizar, quiénes vamos a participar, etcétera, para poder lograr equilibrar el poder, ¿verdad?, y lograr negociaciones y diálogos que nos permitan llegar a acuerdos satisfactorios. Eso ha pasado en la historia de la humanidad. Los acuerdos de paz de El Salvador, los acuerdos de paz de Guatemala. Hay muchos sacerdotes que están mediando en conflictos de tierras, o que están mediando en conflictos socioambientales y que están logrando resultados positivos. Entonces, creo que esto sí se puede dar, y hay ejemplos maravillosos de esto, nada más que desafortunadamente no los conocemos porque pues los medios de comunicación e información no los transmiten, sino que pues lo que más vende es la violencia. Pero bueno, estos conversatorios nos pueden ayudar a ir poniendo los ejemplos que debemos conocer. Y aquí les recuerdo, ¿verdad?, que el conflicto siempre es una crisis, pero también es oportunidad. Es natural. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Elegimos como constructores y constructoras de paz, como opción consciente y deliberadamente, el abordaje no violento del conflicto. Y esto, pues, entonces, es un llamado a aperarnos, a llenar nuestro morral, nuestra maleta de las herramientas que nos van a permitir hacerlo adecuadamente. Y lo que quiero resaltar de esto, que esto solo es un recordatorio, porque yo sé que ustedes lo manejan, es que todo conflicto tiene ineludiblemente que ver con el poder de unos sobre otros. Porque lo ideal, el poder, cuando yo digo poder, no me refiero a algo negativo en sí mismo. Michel Foucault hablaba del poder sobre otros, pero también el poder con otros y otras. Entonces, la lucha no violenta, la acción no violenta, requiere poder también. Gandhi, díganme ustedes si Gandhi no tenía poder. Díganme ustedes si la Madre Teresa no tenía poder, si Juan 23 no tenía poder, si Monseñor Romero no tenía poder. Claro que tenía poder. Tenía poder de convocatoria, tenía poder del amor de la gente y el respeto que la gente tenía por él. Él hablaba, y seguro hasta los que estaban cometiendo las violaciones más fuertes de derechos humanos en aquel momento en El Salvador, escuchaban. Yo creo en eso firmemente. Entonces, el poder no es negativo en sí mismo. El poder simplemente es. El punto es que
como constructores y constructoras de paz, decidimos utilizarlo no sobre los demás, no como un ejercicio de violencia, sino que con las y los demás. Y aquí solo recuerdo, ¿verdad?, que a mí me encanta el paradigma de Johan Galtung de 3 tipos de violencia, la directa, que es la que se ve, por eso puse el iceberg, ¿verdad?, y la indirecta, que es la que no se ve. Si tenemos esto en cuenta, pues tenemos que trabajar por ir a la raíz y ver que toda manifestación directa de violencia tiene raíces culturales y simbólicas profundas que también hay que transformar. Para lograr equilibrio de poder, cuando nosotros logramos equilibrio de poder, vamos logrando negociaciones, vamos logrando diálogos y entonces esto nos permite ir haciendo las transformaciones sociales de las que el padre Mendoza nos hablaba al principio, que son inherentes a la acción no violenta. Y bueno, la no violencia activa, ¿verdad?, requiere acciones concretas para oponerse a la violencia, pero de forma no violenta. Requiere que entre todos y todas tengamos una meta compartida. Es decir, lo que nos decía el compañero, creo que Hugo es su nombre, cuando nos hablaba de que se ponían de acuerdo en México. Bueno, dice, nos pusimos de acuerdo aquí en Monterrey para tal cosa. Tenemos una meta compartida y esa tiene que ser explícita entre quienes quieren hacer la acción no violenta. Tiene que haber organización social, de otra manera, pues, hay personas que han tenido mucho valor para poder hacer acciones de no violencia activa muy impactantes, ¿verdad?, extremas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala hay una mujer que su esposo fue detenido, desapareció por el ejército cuando era la guerra, y ella se encadenó a las puertas del Congreso de la República para que le ayudaran a encontrar a su esposo. Después, esa fue una serie de acciones, no es la acción única. Por lo general, las acciones no violentas vienen encadenadas. Una cosa trae otra y trae otra y trae otra porque ustedes dijeron, alguien decía, Alex, creo que fue, bueno, depende del contexto. Tenemos que tener en cuenta el contexto y con nuestro grupo con el cual nos organizamos socialmente para hacer algo, tenemos que ver qué es lo que viene después. Y requiere fortaleza, ¿no? También se ha hablado de eso. Hay que tener una participación ciudadana propositiva, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Y como dice el Papa, aún las acciones de defensa propia tienen el final de la paz. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero siempre tenemos nuestra meta y nuestro final propositivo de paz y de dignidad. Capacidad de análisis estratégico. Esto implica, bueno, tener claro cuáles son los actores, cuáles pueden ser las posibles reacciones, cuáles son las reacciones que yo estoy dispuesto a asumir, cuáles son las acciones que mi grupo puede asumir, etc. Y aquí la iglesia nos da un paradigma que es muy sencillo, si ustedes quieren, pero es profundamente estratégico. Ver la realidad, analizar. Ahí también hay métodos debajo de ese ver, hay mecanismos para analizar el conflicto, hay un montón que los especialistas nos han puesto a la mano. ¿Cómo vamos a analizar las partes? ¿Cómo vamos a analizar los niveles de poder? ¿Cómo vamos a analizar el conflicto en sí mismo? ¿Cuál es la razón de ser del conflicto? Etcétera. Pensar qué vamos a hacer, o sea, diseñar estrategias y actuar. Y esto, pues, en realidad quizás yo debería de haber dibujado una gráfica circular, porque después de actuar hay que seguir viendo y hay que seguir pensando y seguir actuando, ¿verdad? Entonces esta es una espiral que se desarrolla hacia arriba, ojalá hacia el objetivo mayor de la paz. Eficacia en la acción no violenta, ¿verdad? Necesitamos disciplina y entrenamiento. Entonces, si ubican a la foto que está debajo, ¿qué es? Si alguien lo puede poner en el chat o abrir su micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema. Estamos por eso en un conversatorio. La foto de abajo, no sé si les sugiere algo, ¿alguien? No sé si se mira bien, pero
ahí lo pueden pensar y ponerlo en el chat después. Disciplina y entrenamiento. La foto en medio es Gandhi con una de sus huelgas de hambre, ¿verdad? Que si ustedes lo analizan, él estaba ejerciendo violencia contra sí mismo, pero por un bien mayor. Pero la huelga de hambre, en varias ocasiones que lo hizo, estuvo a punto de morirse. Esto requiere una enorme disciplina, un gran compromiso con la causa, requiere fundamento espiritual. Esto es vital para la acción no violenta. Y puede ser que alguien no sea religioso y escoja consciente y deliberadamente no serlo. Y eso también lo podemos respetar. Pero incluso puede ser una espiritualidad laica, que sabemos que ya existe, que también existe. O una espiritualidad ciudadana, ¿verdad? Entonces, pero sí se requiere esto. Tiene que haber un propósito superior, una meta compartida, y había hablado de eso. Creatividad también, ¿no? O sea, ¿qué más podemos hacer? Y miren, hay muchas cosas que se van ocurriendo. Los jóvenes hacen performances, hacen canciones también utilizan los ritmos populares para hacer canciones de paz, etcétera, ¿no? Hay murales, aquí en Guatemala una vez se hizo una cadena ciudadana de claveles rojos, perdón, que el clavel rojo tiene un gran significado para el movimiento social y estudiantil aquí, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Gene Sharp, que es un filósofo estadounidense y politólogo, él sintetizó más de 200 métodos históricos que se han utilizado para acciones no violentas, pero con seguridad hay muchísimos más. También acceso a todos los niveles de la sociedad. Esto está estudiado y aquí está basado en un documento de Pax Christi que le voy a pedir a Michelle que lo ponga en el chat. Ustedes pueden acceder a ese documento que es muy interesante, ¿verdad? Está basado en los estudios científicos de María, ¿verdad? María Estefan y Erika Chenoweth. Esto es lo que está comprobado que es eficaz, ¿verdad? Yo le agregué algunas cosas, pero bueno, por eso digo basado. Habilidad para establecer alianzas me parece fundamental. Habilidad para negociar, o sea, hay estudios y hay métodos para aprender a negociar. Por ejemplo, los de Harvard son famosos, ¿verdad? La negociación basada en intereses, no en posiciones. Y también me parece que es importante tener una estrategia de comunicación, porque es bien importante que los líderes, las lideresas que vayan encabezando los movimientos o las acciones no violentas se comuniquen con sus bases, pero que también haya, como las acciones no violentas muchas veces tienen impactos mediáticos muy fuertes, y sobre todo en la actualidad que estamos hablando de la era de la comunicación, es importante que tengamos claridad sobre la estrategia de prensa que vamos a usar. Entonces, estas son las bases, lo repito: la dignidad humana, conciencia sobre la doble dimensión del conflicto, positivo y negativo, pero bueno, lo vemos como algo con un gran potencial transformador, y la convicción de que la violencia solo produce consecuencias negativas. Gandhi decía, la violencia engendra violencia, y eso lo han repetido los líderes espirituales de casi todas las religiones que han encabezado movimientos no violentos. Y aquí pues me quedo con esta última reflexión y quisiera pedirle a alguien que me ayude a leerla, por favor. Vamos a ver, a ver, Adriana, si estás por ahí. Adriana Angarita, si me ayudas a leer esto. A ver, Adriana Angarita. Tal vez ya se fue, yo no miro los participantes. Es fácil. Marta Calderón, si estás por ahí. Hola, Bueno, hola, si no, soy Evelyn. Voy a leer en vez de Marta. Es que súper, ella está Evelyn. levantado. Ok, voy a leer. Que la caridad y la no violencia
quien el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e interpersonales, que la no violencia se transforme desde el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y la política en todas sus formas. Muchísimas Por gracias. el Papa Francisco, gracias. En la 50 Jornada Mundial de la Paz, que es un mensaje todo alrededor de la no violencia. También Michelle nos va a poner esto en el chat. Muchas gracias. Yo aquí lo dejo y solamente quiero decirles que la acción no violenta es altamente, pues nos cuestiona, ¿no? Siempre, por eso es que habían tanta, en el Menti, en el ejercicio de Menti que hicimos de falso y verdadero, había tantas posiciones y tanta reflexión súper enriquecedora, porque muchas de las prácticas no violentas en su momento fueron cuestionadas, por supuesto, desde el poder, pero también el poder hegemónico de los políticos, el poder de los medios de comunicación. Ese poder influye sobre todos y todas, y más ahora que está comprobadísimo que los algoritmos del Internet, por ejemplo, nos van poniendo mensajes que saben o que creen a partir de la inteligencia artificial que nosotros queremos oír. Entonces, por eso es que es controversial, ¿verdad? No siempre estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero pues el llamado aquí es a que yo creo firmemente que si estamos en comunidad, en una comunidad como esta, es más fácil discernir. Entonces, muchas gracias por su atención. Yo aquí lo dejo. Si tienen alguna pregunta específica por cuestiones de tiempo o algún comentario, los invito a hacerlo en el chat y le voy a dar la palabra al Padre Jesús, quien nos va a ayudar a cerrar. Bien, pues llegamos al término de esta reflexión que hemos hecho juntos y solamente quiero hacer algo así como una recapitulación general y puntualizar algunos que han salido en nuestra discusión. Se hablaba de que la no violencia surge del corazón del Evangelio como una manifestación de amor para el prójimo, incluido el adversario, incluido el enemigo. Es un modo de ser, un estilo de vida. Y en este sentido, parte de una visión de fe. Se hablaba del asunto de las armadas. En algún momento la iglesia en su magisterio había visto esa posibilidad y ponía como ciertas condiciones para pensar en la posibilidad de una lucha armada. Por ejemplo, cuando se tratara de una tiranía que llevara mucho tiempo y se agotaran los medios pacíficos. Pero lo que prevalece es creer en el poder del amor que nos ha dejado Jesús con su muerte y resurrección, de tal forma que podamos tener una mirada de fe. Jesús en la cruz mantuvo su mirada de fe y por eso sus últimas palabras fueron de confianza. Padre, en tus manos te entrego el espíritu. En este sentido, podemos pensar que la no violencia activa la veamos como una responsabilidad de la Iglesia para la transformación del mundo desde el Evangelio. Y aquí tenemos como una opción de formar a las comunidades en luchas no violentas. Pienso, por ejemplo, en los movimientos sociales que en mi región se desarrollan, a veces con vandalismos, a veces con expresiones violentas. Y uno piensa que no tienen mucho futuro.
que se enfrentan a alguien que tiene más poder. Sigue la dinámica violenta. Entonces, ¿cómo pensar en movimientos sociales que se conviertan en sujetos no violentos? Unidades no violentas. También se ha señalado de que la no violencia activa requiere una inmensa fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual viene de los procesos de conversión personal y comunitaria, de la transformación personal y comunitaria que recibimos del Señor en nuestro proceso de conversión. Entonces, de ahí viene esa fortaleza espiritual. En último término, pues viene de lo alto. Pero también requiere un entrenamiento, una disciplina, estrategias, tácticas, herramientas, técnicas. Creo que esta parte es menos conocida y sería conveniente profundizar en las herramientas que se requieren precisamente para impulsar este tipo de movilizaciones sociales. En ese sentido, creo yo que este conversatorio nos sirve como una motivación para continuar esta búsqueda. En ese sentido, podemos mirar que la no violencia activa es como una alternativa para inspirar a las comunidades donde se construye la paz, para inspirar organización, para inspirar movilizaciones, para inspirar transformaciones sociales, para inspirar transformación de conflictos. Les hagan capaces a los movimientos sociales de vencer la tentación de ir a luchar en los terrenos que son los territorios de las violencias. Si no podemos vencer esas violencias, otras violencias se desarrollan, creando una cadena que hacer. Estos me parece que son algunos de los puntos que deben ayudarnos a mirar hacia adelante. ¿Qué tal si podemos ir buscando formas de educación no violenta? Necesitamos los agentes de pastoral, de tal forma que le imprimamos a todos los procesos de construcción de paz también ese carácter de no violencia activa, que creo que podría dar ya más fortaleza a nuestros esfuerzos en América Latina. Bien, pues con estos puntos solo quiero concluir con una oración. En actitud de oración, nos coloquemos delante del Señor, que hace una propuesta a través de este conversatorio. Y quiero terminar con una oración compuesta por San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, el gran maestro del discernimiento, que nos enseña a buscar los caminos más evangélicos para todo en la vida. En este caso, para la construcción de la paz. Toma, Señor, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad y todo mi corazón. Todo me lo has dado. Todo te lo ofrendo sin reserva. Haz con ello lo que quieras. Solo una cosa te pido. Gracia, amor, gracia para que me incline con alegría ante tu voluntad. Tu amor para creerme, saberme y a veces sentirme amado, siempre como fecundidad, para que yo sea muy fecundo para ti, para María, para nuestra obra. Y entonces ser rico en plenitud, no perder nada más. Amén. Bueno, pues, qué bueno que
vamos que vemos por este camino de todos. Buena, Marta. Ya se fue. Hola. No, aquí estoy. Bueno, entonces muchísimas gracias. Ya para cerrar, luego de las conclusiones que nos ha regalado el Padre Jesús y también de esa oración que nos hace también reflexionar sobre toda esa conexión también espiritual que nos mencionaba también Isabel durante su ponencia, agradecerle su participación en esta jornada, que nos hemos pues extendido un poquito, y agradecerle su disposición, el tiempo, también a nuestros ponentes, al Padre Jesús, a Isabel, a Michelle por todo su apoyo y el tiempo también que cada una y cada uno de ustedes ha dispuesto para esta jornada. E invitarles también para el próximo jueves que nos podamos nuevamente conectar. El último conversatorio sería para el jueves 27 de abril, así que animarles e invitarles que continuemos participando en este espacio que es tan valioso y de tan importante construcción colectiva. Muchísimas gracias y que tengan un excelente y bendecido día.